como la vamos leyendo en Salmos, vamos relacionando lo que vamos aprendiendo con el resto de la Biblia. Los libros no son aislados. Hemos visto el Salmo 2, en Hechos lo citan, y nos vamos a dar cuenta que está hablando del Mesías, ¿no? Y es Jesucristo. Es un salmo real, etcétera, ¿no? Muy bien, continuamos ya. Antes que me olvide, por favor, apunten, por favor. Hay una tarea para el próximo jueves. A ver, pasó. Sí, es una lectura, no es muy complicado. Es una lectura. El libro se llama Lectura Eficaz de la Biblia. Ahorita se los mando por el PDF, ¿ya? Este libro, hermanos, también si pueden adquirirlo, ténganlo, porque trata de todos los textos de Nuevo Testamento, todo, para poder tener una mejor lectura, ¿no? Que nuestra lectura sea eficaz. Entonces, ahí da algunas pautas hermenéuticas también de cómo leer. Es de Gordon Fee, ahí se lo voy a mandar. Apunten. Tienen que leer la sección de los Salmos, páginas 167 a 183. Y la sección de Sabiduría, páginas 185 a 202. Una lectura bastante interesante, ¿no? ¿Podría repetirlo, pastor? Yo lo voy a mandar al grupo de todas maneras, pero apunten ahí para que no se olviden, ¿ah? Página 167 a 183, primera lectura. Y la segunda es 185 a 202. Para el próximo jueves. ¿Qué tienen que entregar? Un informe crítico de una hoja nomás. Informe crítico. De una hoja por lectura, ¿no? Ahora, les voy a pedir un favor. Cuando me entréguenlo las dos páginas en el mismo archivo. No me entreguen dos archivos. O sea, uno, dos, no. En la misma dos páginas. Una página con el informe crítico del Salmo y la segunda página sobre sabiduría, ¿no? O sea, ¿qué opinan de lo que está escrito, qué aprendieron nuevo? ¿Ya? Igualito que la tarea anterior. Entonces, ustedes han leído y la idea es que ustedes puedan tener una idea crítica de lo que han leído. Crítica tiene que ver con el elemento de qué les pareció la lectura, ¿no? ¿Ha contribuido en algo? Si ha contribuido, ¿en qué? ¿No? Si no ha contribuido, también puede ser, ¿ah? No, este libro no contribuye en mí en nada por estas razones. Tienen que siempre poner ese informe crítico. Ahí voy a describir un poco, ¿ya? Ahora, son lecturas básicas, ¿ah? Para el curso, ¿ya? Entonces, el próximo jueves tengan esa tarea. Ahí vamos a ver algunos elementos más, pero ya vamos a ver los libros de sabiduría la próxima semana, ¿sí? Muy bien. Ahí lo han puesto ahí. Ya. Muy bien. Ya, continuamos. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ver teología en los Salmos. ¿Sí? Teología de los Salmos. ¿Ya? Vamos a ver algunos elementos de la teología en los Salmos. Vamos a ver primeramente el reclamo teológico, ¿no? Los Salmos invitan al creyente a identificarse con su reclamo teológico. Interesante, ¿no? ¿Cuál es el reclamo teológico que hay acá? Por esta razón nos proporcionan un espacio interpretativo amplio, ¿no? En este sentido pueden ser interpretados de dos maneras. Primera es en su nivel concreto. El texto puede presentar una experiencia común al género humano, tal como la enfermedad, la persecución, el sentido de culpa o la proximidad de la muerte. Ese es el primer nivel, ¿no? ¿Ya? Entonces, solo, a ver un ratito, ya, el reclamo teológico, ¿ya? Entonces siempre va a haber una situación, ¿no? Tal como la enfermedad, persecución, sentido de culpa o la proximidad de la muerte, ¿no? Entonces, la idea del Salmo
es que tú te puedas identificar, ¿no? Yo me identifico con, digamos, el Salmo 51 con David está pidiendo está reclamando que el Señor lo lave, ¿no? Lávame más y más de mi maldad, ¿no? Ten piedad de mí, ¿no? Empieza esas características, ¿no? Ahora, vamos a ver el aspecto del poder de la metáfora. Ya hemos tratado la metáfora, ¿se acuerdan? Creo que lo hemos trabajado bien, con bastante tiempo. Entonces solo tenemos que tratar de relacionar nuestra experiencia con la presentada en el texto. ¿Ya? En segundo lugar, podemos interpretar el texto en forma metafórica y evocativa. ¿Ya? En segundo lugar, podemos interpretar el texto en forma metafórica y evocativa. Esto es, podemos tomar las imágenes presentadas en el texto como señales o símbolos que evocan una situación que experimentamos el día de hoy. ¿Ya? No se olviden que la metáfora no es literal, tiene un significado. Cuando interpretamos el significado, sabemos a qué se trata, ahora yo ya es literal, yo me identifico con esa situación, ¿no? Entonces, la teología en los salmos tiene que ver, ¿no? Con cómo es Dios, vamos conociendo cómo es Dios, eso tiene que ver con teología, ¿no? Entonces, cómo se evidencia el Señor, ¿no? En algunos textos, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 91. Vamos a revisar el Salmo 91. A ver, el versículo 1. La sombra del omnipotente. ¿Qué cosa es? La sombra del omnipotente. Es metáfora. ¿Por qué? ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué es una Dios metáfora? porque Dios no tiene sombra. Ya, muy bien. Es así de simple, ¿no? No, porque el Señor debe tener más sombra que cualquier ser humano. Bueno, es que Dios es espíritu, no hay una sombra como la del ser humano. Pero la sombra es algo que nosotros entendemos, ¿sí? Cuando uno se para ahí una luz, siempre va a proyectar una sombra, ¿no? Entonces está el que habita bajo el abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente. Es como que te paras en una sombrilla cuando vas a la playa y a algún sitio y mucho sol, ¿no? Entonces te pones bajo la sombra de la sombrilla, ¿no? Y te protege un poco, ¿no? Y ya puedes disfrutar, ¿no? ¿Se entiende la idea? Un sombrero, algo que te proteja, te dé sombra para poder, ¿no? Pero también el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Morará. ¿No? El Señor, bueno, acá no habla de abrigo de una ropa, no está hablando de ropa, ¿no? Abrigo, ¿no? Es alguien que te va a proteger, te va a dar calor, ¿no? ¿No? El que habita bajo el abrigo. Entonces son metáforas. Pero es interesante que la primera parte del Altísimo, entonces eso está hablando algo acerca de Dios, ¿no? Es altísimo, ¿no? Pero no tiene que ver con que mide 3, 4, 5 metros, no tiene que ver eso porque Dios es espíritu. Entonces es otra metáfora, ¿no? Para hablar de la grandeza de Dios, ¿no? Que está en los cielos también, el Altísimo, ¿no? ¿Usted sabe por qué las iglesias católicas, muchas de la etapa colonial y antiguas, tienen unas puertas inmensas? ¿Alguien sabe cuál era el concepto que manejaban ellos por hacer esas puertas tan altas, tan grandes? ¿Alguien sabe? Desconozco, pastor. Lo escuché, pero me olvidé. ¿Ese es lo que llamaban el ojo del camello o algo así? Para la entrada del Altísimo. Así es, William. O sea, tenían su concepto, el Altísimo va a entrar acá. Entonces, es una representación. No es que creían que iba a entrar en un tamaño, sino, es decir, por acá entra el Altísimo, ¿no? Para que entre el Altísimo, ¿no? Es una concepción de los artistas o los arquitectos, mejor dicho, no artistas, sino arquitectos, para edificar un templo, ¿no? Entonces hacían puertas grandes. ¿Por qué? Para que entre el Altísimo. O sea, era una señal de que entonces tú entras y ves una puerta imponente, pues, ¿no?
Esos son conceptos que se manejan. Muy bien. Entonces, en la metáfora, esto es, podemos tomar imágenes presentadas en el texto como señales o símbolos, ¿no? Que evocan una situación que experimentamos el día de hoy, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Entonces, vamos a encontrar en los textos muchas metáforas y hemos visto esos detalles. Solamente estamos repasando. Antes hablamos de dos conceptos, orientación y desorientación, ¿no? Otro método sugestivo para desarrollar una teología de los salmos reinterpreta el movimiento del lamento a la alabanza, ¿no? Reinterpreta el movimiento del lamento a la alabanza. ¿Cómo es que una persona puede empezar lamentándose y acabar alabando a Dios? La única forma es que pone su confianza y fe en Dios. Ese es un elemento teológico importante en los salmos. Entonces, ¿qué encontramos en las formas primarias? A la luz de la dialéctica, orientación y desorientación, ¿no? Entonces, en este caso hay una orientación que te lleva a la desorientación, ¿no? Y viceversa, ¿no? Ahora, de acuerdo a este sistema, los signos son salmos de orientación, ¿no? Donde el adorador celebra su relación con Dios. ¿Por qué es orientación? Porque se está relacionando con Dios, se está orientando hacia Dios, ¿ya? Eso ya lo hemos visto un poco, vamos a chequear algo más. Ahora, ¿cuál es la nueva orientación? ¿Se acuerda que habíamos visto los himnos? El caso de los himnos, el lamento, pero también hay el tema del agradecimiento, ¿no? Salmos de acción de gracias, ¿no? Entonces, en la nueva orientación, los lamentos son salmos de desorientación, ¿no? Donde el creyente busca la orientación perdida, ¿no? Nueva orientación, ¿no? Finalmente, los salmos de acción de gracias son cánticos que celebran la nueva orientación, ¿no? Encontrada en virtud de la intervención divina. Dios intervino, ¿no? Dios hizo algo, ¿no? Yo estoy en una situación difícil, el Salmo 23, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? Entonces, hay una orientación, una nueva orientación, porque ahora está andando en un valle de sombra de muerte, él dice, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. El tema de la confianza, ¿no? ¿Por qué? Y explica, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? Entonces, esa es ¿por qué? Porque ha intervenido Dios, una intervención divina. Esa es la idea de la nueva orientación para buscar una buena relación con Dios. Siempre es buscar, te orienta a buscar. En algunos casos te desorienta, pero te vuelve a la nueva orientación. Tema de dialéctica, ¿no? Este sistema desarrolla toda una teología de los salmos por medio de manejo creativo del movimiento del lamento, lamento a la alabanza, ¿no? Entonces es un movimiento desde el lamento, como hemos visto, hacia la alabanza, ¿no? Ahora, cualquier teología de los salmos debe lidiar creativamente con esta dialéctica, ¿no? Por ejemplo, lamento, es el lamento, ¿no? A la alabanza. Entonces, ¿qué se puede considerar acá en lamento? Del pecado hacia la salvación, ¿no? De la crucifixión a la resurrección, de la desorientación a la orientación, de la opresión a la liberación. ¿Se entiende el ejemplo? Y eso son cosas que se ven en los salmos. Y a través de la Biblia vamos a encontrar, ¿no? El lamento acaba en la alabanza. El pecado, ¿qué necesita? La tragedia del ser humano, salvación de parte de Dios. La crucifixión, todo el mundo pensó que ahí se acaba todo, pero aparece ese movimiento, ¿no? Del lamento a la alabanza, ¿no? La resurrección, ¿no? De la desorientación, ¿no? Opresión, liberación. En este movimiento dialéctico, el elemento que ofrece el terreno más fértil para relacionar los salmos con el Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a encontrar en los salmos ese lamento y esa alabanza, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a relacionar los salmos con el Nuevo Testamento, ¿no? El pecado, la salvación, crucifixión, resurrección, ¿no? Esa es la idea. Ya, hasta ahí hemos visto un poquito
el tema de los contenidos teológicos, ¿no? Aparte, vamos a descubrir atributos del Señor, ¿no? El que mora bajo la sombra del omnipotente, ¿no? El omnipotente es un atributo de nuestro Dios. Lo hemos visto en Doctrina de Dios también. Sí, hermano Pablo, ¿algo quería decir? No, estaba repitiendo el salmo que usted estaba. Ya. Listo. A ver, vamos a ver una diapositiva más de este del salmo. Vamos a repasarlo rápidamente nomás. Pastor, un pequeño comentario de los salmos. Estaba leyendo un libro, dice que Moisés también escribió los salmos, ¿no es cierto? Y David se inspiró, ¿no?, en los salmos de Moisés para continuar escribiendo más salmos. Eso es lo que leí una parte de esta historia, pastor. Ya. Sí, hay un salmo de Moisés. Ese salmo, pues, es uno solo, ¿no? Es un solo salmo. A ver, vamos a ubicarlo. El salmo de Moisés está acá un ratito. Salmo 90. Ya, el Salmo 90, está bien. Oración de Moisés. Ahí está, ese es el Salmo 90. ¿No? A ver, ¿en qué parte acá? El Salmo 90 y también el Salmo 91 dice que probablemente también lo escribió Moisés. Claro, pero el 91 un poco complicado. Bueno, sí. Son salmos anónimos, no dice, pero la tradición de los judíos la derivan, ¿no? El 90 sí, de todas maneras es una oración de Moisés, ¿no? Y dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces, este salmo es interesante porque condensa bastante la experiencia la experiencia que tiene Moisés con el Señor, ¿no? Y lo escribe y es una forma de poesía, ¿no? Ahí pueden leer un poquito más. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar un poquito. A ver, acá ya lo tengo. Listo. A ver, vamos a ver unos aspectos de introducción. Este texto está en Lucas 24, versículo 44. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Ahí está en la pantalla. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mi ley en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Ya. Lo que está de mí, o sea, de Jesús está hablando acá, es el Evangelio de Lucas. Lo que está escrito de mí, ¿dónde está escrito de mí? En la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? Los 5 primeros libros, la Torá, ¿no? El Pentateuco, Torá. El Pentateuco, ¿no? O sea, Jesús dice, la ley habla de mí, la ley de Moisés habla de mí. También, ¿qué habla más? En los profetas. ¿De quién habla? De mí, dice Jesús. ¿Y dónde más? En los salmos. Salmos. Interesante. Este versículo hay que tenerlo claro, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Los salmos han mantenido su gran vitalidad e influencia a través de los siglos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque expresan un profundo sentido de adoración. A ver, hermano Leoncio, ¿puede leer?
Ya. Los salmos han mantenido su gran vitalidad e influencia a través de los siglos, dice, porque expresan un profundo sentido de adoración. Su propósito principal no es edificar al adorador, sino alabar y glorificar a Dios. Son teocéntricos, su centro e interés no es el hombre, sino Dios. Sin embargo, empiezan donde está el hombre, reflejan las experiencias comunes de la raza humana, expresan ferviente fe en el carácter de Dios. No dudan de la justicia, el poder y la misericordia de Dios. Expresan una confianza absoluta en Dios. Nunca dudan que Dios contestará y actuará. Esos son elementos, hermanos, importantes. ¿Ya? Yo lo he tratado de ahí ponerlo. ¿Cuál es el propósito del Salmo? Claro, si bien es cierto que el hombre va a salir bien, pero no es edificar al que adora, sino alabar y glorificar a Dios. Siempre la gloria de Dios está primero que todo, no el hombre. Eso es algo que hay que aprender a entender en la Biblia, que cuando leemos los salmos o leemos otro libro, ¿cuál es la finalidad? Ah, es que el hombre sea feliz. ¿Usted qué cree? ¿La idea de Dios es que el hombre sea feliz, según la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la adoración? Porque el libro de los Salmos es un libro de adoración cúltica, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Alabar y glorificar a Dios. Gloria. Muy bien. Siempre es la gloria de Dios, hermanos. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. Vamos a Efesios un ratito para relacionar lo que es la teología, o sea, cómo la entendemos mejor desde el punto de vista desde lo que dice el Nuevo Testamento, ¿no? Versículo 6, 1:6. De Efesios. Capítulo 1:6. ¿Lo lees? Sí, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya. Mira, ahora, la pregunta es para alabanza de la gloria de su gracia, la gloria de Dios. Ese para es un propósito. ¿Qué cosa hizo el Señor? Versículo 3. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, si partimos desde el punto de vista, el Señor me ha llamado para bendecirme. No, te ha llamado para alabanza de su gloria. Por eso que nos ha bendecido. Es diferente, o sea, el hombre es segundo, nosotros somos segundo. Primero es Dios, ¿no? ¿Qué más? Versículo 4. Nos escogió en él antes. ¿Por qué nos escogió? Es que Dios es bueno, sí, es bueno, pero me escogió, qué lindo. Yo no soy el punto. Nos ha escogido porque él quiere buscar la alabanza de su gloria. Para eso nos ha escogido, porque él es primero. Para que fuésemos santos y sin mancha. Para ser especiales, sí. ¿Te hace especiales? Por supuesto que sí, pero no, el propósito no somos nosotros. El propósito, ¿quién es? La gloria de Dios. En amor habiéndonos predestinado. ¿Por qué nos predestinó? Que somos el pueblo especial. Sí, es un pueblo especial, pero no eres tú el foco. El punto es teocéntrico. Dios es el centro siempre. La alabanza de la gloria de Dios. Debemos alabar y glorificar a Dios. Ese es el todo del hombre. Si usted lee el catecismo, ¿cuál es la gloria de Dios? Catecismo de Westminster. La gloria de Dios. Ese es el fin supremo del hombre. La gloria de Dios. No hay otra cosa. Nosotros tenemos que comprender eso, ¿no? Ahora, el hecho de buscar la gloria de Dios nos hace a nosotros
felices, nos hace a nosotros bendecidos, bienaventurados, pero siempre el foco es Él, no nosotros. El problema, el mal entendimiento, es que creemos que nosotros somos la razón por la cual existe Dios. No, nosotros no somos la razón por la cual existe Dios. Nosotros existimos porque Dios ha querido así, porque Él nos ha creado para la alabanza de su gloria. Otra cosa que hagamos está mal, nos necesita llamar. La nueva criatura busca glorificar a Dios con todo lo que hace. ¿Sí? Y seguimos leyendo Efesios, vamos a encontrar todo esto que refleja Salmos, ¿no? Son teocéntricos. Su centro de interés no es el hombre. ¿Quién es? Es Dios, ¿no? Si bien es cierto, empieza donde está el hombre, reflejan las experiencias comunes de la raza humana, expresan ferviente fe en el carácter de Dios. Todas las personas que figuran en los Salmos, ¿qué pasa? Empieza ahí su lamento, su acción de gracias, esos himnos de alabanza, ¿no? Pero ¿qué expresan? Ferviente fe en el carácter de Dios. Tienen fe por el carácter de Dios, por quien es Dios, ¿no? Mira, interesante, ninguno de los autores, ninguno de los salmistas duda de la justicia, el poder y la misericordia de Dios, ninguno. Expresan una confianza absoluta en Dios y nunca dudan que Dios contestará. ¿Qué le parece? Excelente. En un análisis de los Salmos, llegamos a esa conclusión, ¿no? Interesante. A ver, ahí está, Efesios 5:19. A ver, vamos a pedirle a alguien que más lea. Yo, pastor. A ver, Henry, por favor. Efesios 5:19. Uh-huh. Ya. Dice así, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén, ¿no? Interesante que este pasaje del 5:19 se desprende del versículo 18, que hay un mandato, la segunda parte, ¿no? Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Un aspecto de la llenura del Espíritu Santo es, ¿no? Dice, hablando entre vosotros ¿con qué dice? Con salmos, o sea, hay una referencia a eso, ¿no? En Colosenses 3:16-17. A ver, alguien más que no ha leído, por favor. Colosenses 3:16-17. Yo, pastor. Sí, por favor. Colosenses 3:16-17. A ver. 3, 16, 17, ya está. Y dice así, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Muy bien. Entonces vemos que varios salmos se cantaban en las reuniones de las iglesias de Cristo en el primer siglo, ¿no? Los salmos, a ver, Max, sigue leyendo lo que está en la pantalla. ¿Puedes verlo? Amén. Los salmos son Sí. útiles para que seamos instruidos para toda buena obra y perfeccionados por Dios para agradar a Cristo nuestro Señor. Podemos encontrar enseñanza en los salmos y principios aplicables cuando nos encontramos en circunstancias semejantes a la de los salmistas. Muy bien. Hay situaciones en las que nos hemos sentido así afligidos, ¿no? Yo me identifico con muchos salmos, ¿no? También nos identificamos, por ejemplo, con el Salmo 51, ¿no? Ten piedad de mí, Señor, ¿no? Perdona mi pecado, ¿no? Aprendemos que debemos reconocer que yo he pecado, ¿no? Los que estamos casados, que tenemos esposa, usted no puede ir y decirle, Señor, perdona el pecado de mi esposa. Podemos ir y decirle, no, obviamente, pero primero debemos ir y decirle, Señor, perdona mi pecado. Pero si yo no he hecho nada, no, es que tú no has sabido
no has sabido cuidar a tu esposa, a tus hijos. La consecuencia de lo que hacen nuestros hijos las situaciones difíciles en la familia, el varón es responsable. Ojo, ¿eh? Es un principio interesante, ¿no? Entonces, los salmos nos enseñan, ¿no? El Salmo 51, ¿no? Mi pecado, reconocer nuestro pecado, ¿no? Los hermanos de la iglesia son los que falta compromiso, no, falta compromiso, por algo será, pues hay que ver cómo solucionarlo, ¿no? Como líderes en la iglesia. Muy bien. Pastor, Acá hay ¿cuáles son varios pasajes, ¿no? Pastor, ¿cuáles ¿Sí? son los cánticos espirituales? Bueno, todo lo que tenga que hablar acerca de Dios, ¿no? En alabanza o adoración. Ese tema es un poco complicado para tratarlo ahorita porque no terminaríamos, pero ahí hay una amplia gama, pues, ¿no? Hay himnos, ¿no? Que no son los mismos himnos que son de la Reforma, ¿no? No necesariamente, ¿no? Ha habido varios. Son himnos, son cánticos que se componen en este género, ¿no? Hay himnos que no hablan de Dios. Hay un género que hay himnos, ¿no? Entonces, himno a qué, ¿no? En este caso son himnos de alabanza y adoración a Dios. Y los cánticos espirituales relacionados a Cristo, ¿no? La idea es que siempre el Señor es el centro de nuestra alabanza y nuestra adoración. El cántico espiritual, ¿qué categoría es, no? Entonces, bueno, de acuerdo a las costumbres, la cultura ya lo expresará, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a la sierra de nuestro país, en la sierra, en las iglesias de allá, ¿qué género musical predomina? El César. Sí, folclore. andino, pastor. Claro, ahí está, ¿no? ¿Qué cosa? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos que se identifican más con el género andino, ¿no? En ese sentido, no puede ser, no sé, otros géneros similares, ¿no? ¿No? Música Latinoamericano. altiplánica, saya, Latinoamericano. género de saya, ¿no? Que es también he escuchado alabanzas al Señor. En otras regiones, otro género, ¿no? Entonces, la idea es cántico espiritual, no dice el género, ¿no? De acuerdo a la cultura se emplearán, ¿no? En ese sentido, no podemos nosotros ahorita conversar más detalles de eso porque no es nuestro punto, pero por ahí va, ¿ya? A ver, ahí están los pasajes de 1 Corintios 10:11, 2 Timoteo 3:16, ¿no? Que antes citamos, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir, ¿no? En Efesios, Colosenses 3:6, 1 Corintios 14:26, ¿no? Vamos a ver algunas definiciones. Colección de poemas religiosos, ¿no? De los que una gran cantidad se cantaban en el templo. Los israelitas los llamaban himnos de alabanza, ¿no? Son definiciones que se encuentran en algunos libros, ¿no? La expresión libro de salmos proviene de la traducción griega, ¿no? Hay 73 salmos cuyos títulos hebreos lo atribuyen formalmente a David. De ahí proviene la designación general de salmos de David, ¿no? Como dice Hebreos 4:7. En total hay 150 salmos repartidos en 5 libros, ya hemos visto eso, ¿no? Hay 5 divisiones, ya hemos visto. La poesía hebrea, contrariamente al verso occidental, no posee metro ni rima, estamos recordando un poco. Bueno, esta parte ya también hemos visto. A ver, acá podemos ver algo más. Estos cánticos son escritos por varias personas que tratan de toda clase de adoración y emoción humana. Esto es importante, la emoción humana, ¿no? Como digo una vez más, o sea, es la relación del ser humano, del hombre que Dios ha elegido, que Dios parte de su pueblo, y se relaciona con él en adoración, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos un resumen. David escribió 75 aproximadamente, ¿no? Que es la mitad, ¿no? Asaf escribió 12, 10 fueron escritos por los hijos de Coré, 2 por Salomón, 1 por Moisés, ¿no? El que hemos visto antes, 1 por Emán y Etán, y los demás son anónimos, ¿no? Hay anónimos. Bueno, acá hay un ejercicio. Por tema de tiempo, tal vez no vamos a poderlo hacer ahora,
pero el ejercicio de acá sería seleccionar un salmo, ¿no? Usted selecciona un salmo, lo tiene que leer, lo tiene que exponer y después aplicar, ¿sí, no? Exponer tiene que ver con el tema de interpretación. Muy bien. Ahora yo quiero pasarles un video. Por acá lo tengo. ¿Dónde estamos? A ver, un ratito. Creo que he abierto muchos. Ya. Ya. Ahora, lo que les voy a pedir es que presten atención a este video que voy a pasar. Es sobre el tema de aspectos generales del Salmo. Y vayan tomando nota ahí, ¿ya? Después ustedes ya saben cómo ubicarlo, lo pueden estudiar un poquito más. Pero de ahí vamos a, por favor, obsérvenlo y vamos a comentar acerca de lo que estamos viendo, ¿sí? Es corto. El libro de Salmos es una colección de 100. Ahí pueden escuchar y ver. Sí, pastor. Listo. El libro de Salmos es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, canciones y oraciones provenientes de todos los periodos de la historia de Israel. Muchos de estos poemas están conectados con el rey David, de hecho, 73 de ellos, y él era conocido como poeta y arpista. Pero hay muchos autores diferentes detrás de estos poemas. Tenemos los poemas de Asaf o los de los hijos de Coré. Y algunos proceden de otros líderes de alabanza en el templo. Incluso Salomón y Moisés tienen sus propios poemas, y casi un tercio de ellos son anónimos. Ahora, muchos de estos poemas fueron utilizados por los coros que cantaban en el templo de Israel, pero el libro de Salmos en realidad no es un himnario. En algún punto del periodo, después del exilio de Israel en Babilonia, estos poemas antiguos fueron reunidos y acomodados intencionalmente en el libro de Salmos que ahora tenemos. Y este tiene un diseño y un mensaje bastante único, el cual no notarás a menos que lo leas de principio a fin. Ahora, para ver cómo está diseñado el libro de Salmos, lo más útil es, de hecho, empezar por el final. El libro concluye con 5 poemas de adoración al Dios de Israel, y cada uno comienza y termina con la palabra aleluya, que es una orden en hebreo para decirle a un grupo de personas que adoren a Yah, la versión corta del nombre divino Yahweh. Ese es un arreglo de 5 partes realmente bonito, y parece que alguien nos está dando aquí una conclusión para el libro. Así que nos invita a hacer la pregunta, ¿tiene el libro otras señales de diseño intencional? Si prestas atención a los títulos de los poemas, notarás que en 5 lugares los traductores de tu Biblia pusieron los títulos Libro 1, Libro 2, Libro 3, 4 y 5 en varios puntos. Y estos dividen el libro de Salmos en 5 grandes secciones. La razón para esto es que los últimos poemas en cada una de estas secciones tienen un final muy similar que luce como una adición editorial. Se lee algo como, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que el libro tiene una conclusión y una organización interna en 5 partes principales. Así que lo natural es ir al principio a buscar una introducción. ¿Y qué encontramos? Los Salmos 1 y 2 se separan del libro 1 porque la mayoría de los poemas en el libro 1 están conectados a David, excepto los Salmos 1 y 2 que son anónimos. El Salmo 1 celebra lo bienaventurada que es la persona que medita en la Torá, leyéndola en oración día y noche y que luego la obedece. Ahora, la palabra Torá significa simplemente enseñanza, y de manera más específica se llegó a referir a los 5 libros de Moisés que inician el Antiguo Testamento. Y aquí parece ser que la palabra se utiliza con ambos significados en mente, lo que explica por qué tiene 5 partes. El libro de los Salmos se ofrece como una nueva Torá que enseñará al pueblo de Dios la práctica de la oración durante toda su vida, al mismo tiempo que procuran obedecer los mandamientos de Dios entregados en la primera Torá. El Salmo 2 es una reflexión poética sobre la promesa de Dios al rey David de 2 Samuel capítulo 7, de que un día un rey mesiánico vendría y establecería el reino de Dios sobre el mundo, derrotando la maldad y la rebelión en la nación.
El Salmo 2 concluye diciendo que todos aquellos que se refugian en el Rey mesiánico serán bienaventurados, precisamente la palabra que se utiliza para iniciar el Salmo 1. Y así, estos dos poemas juntos nos dicen que el libro de Salmos está diseñado para ser el libro de oración del pueblo de Dios, según ellos procuran ser fieles a los mandamientos de la Torá, mientras anhelan y esperan el venidero reino mesiánico. Ahora, con estos dos temas presentados, podemos empezar a ver cómo los libros más pequeños también han sido diseñados alrededor de estas dos ideas. Por ejemplo, el libro 1 tiene justo en el centro una colección de poemas, los Salmos del 15 al 24, que inician y concluyen con un llamado a ser fieles al pacto. Y luego, en los Salmos del 16 al 18, encontramos una representación de David como un modelo de esta clase de fidelidad. Así que él clama a Dios para que lo libere, y Dios lo enaltece como rey. Ahora, en el grupo de poemas correspondientes, los Salmos del 20 al 23, el David del pasado se ha convertido en una imagen del futuro rey mesiánico, quien también clamará a Dios. Él será librado y le será dado un reino sobre las naciones. Y luego, justo en el centro de esta colección, está un poema, el Salmo 19, dedicado a adorar a Dios por proveer la Torá. Así que aquí lo tenemos, los dos temas de los Salmos 1 y 2 ligados muy de cerca aquí. El libro 2 abre con dos poemas que están unidos por su esperanza de un regreso al templo en Sion en el futuro. Y esta es una imagen muy asociada con mucha proximidad a la esperanza del reino mesiánico. Luego, el libro 2 cierra con un poema que representa el futuro reino del rey mesiánico sobre toda la nación. Este poema es realmente asombroso porque hace eco de todos estos otros pasajes de los profetas acerca del reino mesiánico. Y concluye diciendo que este rey traerá el cumplimiento de la antigua promesa de Dios a Abraham sobre traer bendición de Dios a todas las naciones. El libro 3 también concluye con un poema que reflexiona sobre la promesa de Dios a David, pero esta vez a la luz del exilio de Israel. Así que el poeta recuerda cómo Dios dijo que nunca abandonaría al linaje de David, pero ahora está observando la rebelión de Israel, su resultado, la destrucción, el exilio y la decadencia del linaje de David. Así que el poeta termina pidiéndole a Dios que nunca olvide su promesa a David. El libro 4 está diseñado a responder a esta crisis del exilio. Así que el poema inicial nos regresa a las raíces de Israel con la oración de Moisés, y el autor hace lo que Moisés hizo en el monte Sinaí después del incidente del becerro de oro, clamar al Señor por su misericordia. El centro del libro 4 está dominado por un grupo de poemas que anuncian que el Señor, el Dios de Israel, gobierna como el verdadero Rey del mundo, y que toda la creación, los árboles, las montañas y los ríos son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. Son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. El libro 5 abre con una serie de poemas que afirman que Dios escucha el clamor de su pueblo y que un día enviará a su futuro rey para derrotar la maldad y traer el reino de Dios. Este libro también contiene dos colecciones más grandes, una llamada Hallel y otra llamada Cánticos Graduales. Cada una de estas colecciones concluye con un poema sobre el futuro reino mesiánico. Y estas dos colecciones, al unísono, sostienen la esperanza de una acción futura, similar al Éxodo, en el que Dios redimirá a su pueblo. Y luego, justo en medio de ellos, está el Salmo 119, el poema más largo del libro. Es un poema alfabético. Cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo y explora el maravilloso regalo de la Torá como la palabra de Dios para su pueblo. Así que aquí lo tenemos. Los temas del Salmo 1 y 2, Torá y Mesías, combinados juntos en el libro 5, lo que nos lleva de vuelta a esa conclusión de los 5 poemas. En el poema central, el Salmo 148, toda la creación es convocada para adorar al Dios de Israel, porque, citando textualmente, Él ha exaltado un cuerno para su pueblo. El cuerno es una metáfora de un cuerno de toro levantado en señal de victoria. Y esta imagen hace eco de la misma imagen usada en el cántico de Ana en Samuel capítulo 1, pero también al Salmo 132. El cuerno es un símbolo del futuro rey mesiánico y de su victoria sobre el mal.
Y es una conclusión apropiada para este asombroso libro. Ahora, aquí hay otra cosa que probablemente pasarás de largo si no lees el libro en orden. Hay muchas clases de poemas diferentes en el libro de Salmos, pero todos básicamente caen en dos grandes categorías: poemas de lamento o de alabanza. Los poemas de lamento expresan dolor, confusión y enojo acerca de lo horrible que es el mundo y lo horrible que son las cosas que le están sucediendo al poeta. Así que estos poemas llaman la atención a lo que está mal en el mundo y le piden a Dios que haga algo al respecto. Hay muchos de estos en el libro, lo que nos dice algo importante, que el lamento es una respuesta apropiada a la maldad que vemos en nuestro mundo. Pero lo que notarás es que los poemas de lamento predominan en la primera parte del libro, en los libros del 1 al 3, pero pon atención, porque en ocasiones también encontrarás salmos de alabanza. Los poemas de alabanza son poemas de gozo y celebración y llaman la atención a lo que es bueno en el mundo y recuentan las historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y agradeciéndole por ello. En los libros 4 y 5 notarás que los poemas de alabanza son más que los poemas de lamento, y todo culmina en esa conclusión de aleluyas en 5 partes. Este cambio de lamento a alabanza es profundo y nos dice algo acerca de la naturaleza de la oración, mientras esperamos por el rey mesiánico como el libro nos enseña a hacer. Esto creará tensión para nosotros mientras miramos el trágico estado de nuestro mundo y de nuestras vidas. Así que los salmos nos enseñan a no ignorar el dolor de nuestras vidas, pero también, al mismo tiempo, que la fe bíblica mira hacia adelante, mirando a la promesa del futuro reino mesiánico de Dios. Así que, Torá y Mesías, lamento y alabanza, fe y esperanza. De eso trata el libro de Salmos. Muy bien. Hemos podido ver algún comentario, alguna pregunta sobre lo que hemos visto. Esto sintetiza un poco lo que hemos llevado a la clase hoy día de Salmos. Algunos elementos que también se ha agregado ahí, ¿no? Hay un elemento que debemos recordar siempre en los Salmos, es el tema del cambio, el movimiento, del lamento. A ver, el lamento, los salmos de lamento, ¿qué es lo que consideran los salmos de lamento? ¿Qué son? ¿Qué tipo de oraciones? Donde se expresa 3 cosas: dolor, confusión, ¿no? Como hemos visto antes, desorientación. La idea de la desorientación es traer orientación, ¿no? El cambio, ¿no? Dolor, confusión y 3, enojo. Hay 3 cosas que debemos considerar en los salmos, ¿no? Y ese es el lamento, ¿no? Después, eso tiene que haber un cambio de ese lamento, el otro elemento de la confianza en una esperanza en Dios. Y ese es el cambio de la actitud, ¿no? Entonces, Pastor, sí. por eso la alabanza que cantamos, has cambiado mi lamento en gozo, ¿no es cierto? Ya, ha cambiado mi lamento en baile. Ese es un salmo. Sí. Salmo 30. Ese es un salmo. Mira lo que dice el Salmo 30. Los que dirigen alabanza, bueno, todos tenemos que saber, porque no todos, si bien es cierto, algunos tienen el don para cantar, son músicos, pero todos tenemos que alabar al Señor. Entonces, ¿de dónde sale esa canción? Ese es el Salmo 130. El Salmo 30, perdón. Versículo 11. ¿Qué dice? Has cambiado mi lamento en baile. ¿No? Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Salmo 30. Entonces,
A veces cantamos y la gente no dice, vamos a cantar salmo, pero ese es un salmo. Es parte, ¿no? Muy bien. El otro elemento que en los porque acá siempre hay el tema, ¿no? ¿Cómo con respecto a nuestras oraciones, ¿no? ¿Qué cosa dicen los salmos? Es un modelo de oración, ¿no? Así oraban, sí. Expresaban dolor, confusión, enojo, ¿no? Pero, ¿qué cosa es lo que piden en el lamento? ¿Alguien notó lo que se explicó acá? ¿Qué es lo que se pide en el lamento de todos los salmos? ¿Qué se pide? ¿Qué le piden a Dios? Salvación. Le piden ayuda, salvación. Y que venga O sea, pronto también el Mesías. Ya. Y lo que se le pide es que, o sea, frente al dolor, frente a la confusión y al enojo, los salmos lo que están pidiendo es, Señor, haz algo. Es lo que le piden. Es interesante ese punto, ¿no? No, el Señor no hay que pedirle nada, pero bueno, ¿y qué cosas tú le pides cuando oras, no? Y veo que, por ejemplo, antes estamos viendo los salmos imprecatorios, ¿no? ¿Cómo vamos a pedir eso? Pero lo que está enojado, pues. Está enojado. O sea, es un creyente que está enojado con la situación, ¿no? Y los enemigos del Señor son enemigos del salmista. Entonces le está pidiendo al Señor, haz algo, ¿no? Por una causa injusta, prácticamente. Otra cosa que le está diciendo al Señor es, ¿hasta cuándo va a ser esto, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo va a ser? Eso es lo que vemos en los salmos, ¿no? Yo no sé ustedes qué ve o qué vemos cada uno interpretará, pero eso es lo que vemos en los salmos, ¿no? Y siempre el tema del cambio, ¿no? Que debe pasar del lamento, ¿no? Pues son oraciones, de lamento, debe cambiar a alabanza, alabar al Señor, ¿no? Ese es el punto principal ahí, ¿no? Ahora, otra cosa, los salmos tienen un diseño único. Eso tiene que tener claro a la hora de interpretar, ¿sí? Y un elemento más que debemos rescatar, que es el libro de oración del pueblo de Dios, de Israel. Era el libro de oración de Israel, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario más? Si no, ya para ir terminando.